¿A dónde vas? Unos minutos que se conecten el resto de los compañeros y arrancamos. Hoy vamos a terminar con la unidad 5, ¿sí? Y el jueves la doctora Carla termina la unidad 8. La semana que viene, el martes próximo, terminamos la unidad, damos la unidad 6. Y el día jueves, si nos quedó algo de la 6, lo terminamos ahí, o si no, hacemos una clase de consulta porque es la última clase. ¿Estamos? La idea... ¿Cómo? Profe, una consulta. Sí. Yo recién entro. ¿Cuándo dijo que era la última clase? Así vamos a hacer. Hoy vamos a terminar la unidad 5. El jueves que viene, la doctora Carla termina la unidad 8. Y el martes que viene yo voy a dar la unidad 6. Y el jueves que viene, una clase de consulta final, por si quieren hacer preguntas del examen, si ya leyeron la materia, y tienen alguna duda. O sea, vamos a llegar a dar toda la materia, todo lo que se toma en clase se dio en clase, todo lo que se toma en el examen, todo lo que se va a tomar se dio en clases completo, así que no va a haber nada que falte, más allá de que ustedes incorporan después conocimiento, leyendo algún libro, manual, lo que sea. Por suerte pudimos dar todas las clases, ¿sí? Todos los temas. Profe, bueno, sí. Una pregunta. ¿Se puede subir el material que se usó para la clase de Derecho Urbanístico? Creo que era porque subieron el PowerPoint, pero dijeron que hay una ficha y no, yo no, al menos no ahora yo voy a hablar, bueno, después hablo con el doctor Nelson para que suba también la ficha. Gracias. No hay problema. Bueno, la unidad 6, ¿por qué la vamos a dar? La unidad 6, ahora vamos a terminar la 5, pero les anticipo, la unidad 6, que es la organización administrativa en particular, es decir, cómo se compone el Estado, la administración pública nacional, no el Estado, sino la administración pública, una de las 3 funciones del Estado. Profe, yo quería hacer una pregunta antes. Respecto de la clase de consulta. Hola, ¿me escuchan? Bueno, sí, profe. Quedé congelado. Justo escuché que una compañera hizo una pregunta. No sé si quiere repetirla, la pregunta. Sí. Yo estaba preguntando si en caso de que no decidamos rendir en este primer llamado, sí, si habría posibilidad para tener una clase de consulta para el segundo. También, o sea, además de la de... Bueno, yo no quiero comprometerme. La informaríamos en el grupo. Yo lo que te pido, claro, Jamín, sí. Yo lo que te pido es que vos me hagas recordar. Perfecto. De la clase, y yo, porque si no me voy a olvidar, sí, obvio, que me ponga en el grupo, no se olvide de la clase consulta para el recuperatorio. ¿Estamos? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les decía, la unidad 6,
que es la organización administrativa en particular, y es cómo se compone la administración pública nacional, la administración pública provincial, y muy brevemente la administración pública comunal en la provincia de Santa Fe. Esto, ¿por qué lo vamos a dar en una sola clase? Esta unidad, porque son temas que ustedes ya lo vieron en Derecho Constitucional, no traería mayores dificultades, está en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, y de todos modos vamos a refrescar algunos órganos para que tengan una idea, un pantallazo general, pero, a ver, somos 43, está bien. Bueno, vamos a hacer una tarea para el martes que viene. Yo les pido que ustedes busquen en las páginas web del Estado Nacional, del Estado Provincial, de la provincia, si ustedes son de Buenos Aires, de Buenos Aires, de Santa Fe, de donde quiera, y del municipio, comuna, si es de Rosario, o si son de una comuna, o si son de otro municipio. Busquen, supongamos la de Argentina, si buscan en Google, ¿cuál es la página oficial de la Argentina? Debe ser argentina.gov.ar. Calculo, y todos calculamos lo mismo. La de la provincia de Santa Fe debe ser santafe.gov.ar. La de San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo, sanlorenzo.gov.ar. Digo yo, búsquenla ustedes. Se supone que debe ser algo sencillo de buscar, sencillo de encontrar. Y una vez que encontraron la página del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, de donde son ustedes, busquen si encuentran o no, cada uno hace una experiencia personal, cómo se compone ese Estado, el Estado Municipal. Hay un organigrama donde diga quién es el intendente, cuál es el teléfono, dónde vive, dónde lo ubicamos. Está el celular, está el teléfono fijo, dónde está la oficina. Lo mismo, quién es el presidente de la Nación Argentina, hay una foto, no hay foto, quién es el ministro, cómo se compone. ¿Está esa información disponible para el ciudadano, que son ustedes? Esto se relaciona con la unidad 1, que vimos cuando arrancamos el programa, sobre la publicidad de los actos, sobre la transparencia, cuando hablamos de la administración pública, la buena gobernanza. Bueno, yo quiero que ustedes revisen y después cada uno va a decir su experiencia de lo que encontró. Si pueden localizar cómo se compone el Poder Ejecutivo Ejecutivo siempre, nacional, provincial, municipal, no judicial ni legislativo. ¿Quién es el gobernador? ¿Está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está eso en la página? Si yo le quiero mandar un correo, ¿está el mail? ¿Quién es el vicegobernador? ¿Quiénes son los ministros? ¿Cómo es el organigrama? ¿De quién depende una dirección? Dice, hay una flechita, hay algo en la página. ¿Está accesible al ciudadano? Y más que nada a ustedes, que van a ser profesionales del derecho y que tienen que saber cómo se compone un órgano. Bueno, esto es la administración, la organización administrativa en particular. Obviamente que todo esto que yo les digo existe, no en la página web, existe en los papeles, está en el Estado, pero lo que vamos a analizar es, ¿está accesible al ciudadano? ¿Podemos saber o tenemos que ir a buscar el decreto que creó la dirección y que nunca lo publican y que no sabemos quién es el director, ni el subdirector, ni los empleados que componen el área? Bueno, eso búsquenlo para ver qué grado en el Estado Nacional, en el Estado Provincial, en el Estado Municipal. Y la verdad que acá, después ustedes nos cuentan su experiencia, si pudieron localizar o no todos estos datos. ¿De quién depende esta dirección? ¿De quién depende esta subsecretaría? ¿De quién depende este ministerio? Todo eso, el jefe de gabinete, ¿dónde está en el Estado Nacional? Hay un organigrama, se dice quién es el actual. Quedó viejo y está el de hace 20 años. Bueno, eso un poco hoy, no por el coronavirus, sino por las nuevas tecnologías, el avance de las nuevas tecnologías,
debería estar todo online, todo. No hay excusa para que no esté todo el organigrama del Estado en sus páginas web. Debería estar todo. Bueno, yo quiero que lo busquen y que cada uno cuente la experiencia. Si lo busca y lo encuentra rápidamente, si para encontrarlo tiene que dar 20.000 vueltas, bueno, eso les pido que lo hagan para el martes que viene. Y el martes que viene desarrollamos la unidad 6. ¿Sí? En la unidad 5, que es la que nos convoca ahora, ¿se acuerdan que hablamos de centralización y descentralización, concentración y desconcentración? Bueno, dentro de la descentralización dijimos que implicaba la creación de nuevos entes que se llaman entes descentralizados, que tienen personalidad jurídica propia, y eso les permite, obviamente, aparte de ser actor y demandado en un juicio, poder resolver cualquier situación. La creación de esos entes, que van a llamarse descentralizados, y ahora vamos a ver cuáles son, esto implica ese fenómeno de la descentralización. En primer lugar, para que nos ubiquemos un poquito, es importante, si bien no se pregunta esto en el examen, pero es importante para que ustedes se ubiquen. ¿Vieron cuando dieron derecho civil? Hay personas humanas, hay dos clases de personas humanas y personas, ¿cómo se llaman las otras? Las que no son humanas. Jurídicas. Personas jurídicas. Esas personas jurídicas, en el Código Civil, en el artículo 145, dicen que pueden ser de dos clases diferentes, públicas o privadas. ¿Sí? Hay dos clases de personas jurídicas, públicas o privadas. Nosotros no vamos a desarrollar las personas jurídicas privadas en esta materia, ¿no? Lo van a ver en otras materias. Y dentro de las personas jurídicas públicas, puede ser persona jurídica pública estatal, que es el municipio, la provincia, la nación, el Estado Nacional, los entes descentralizados, los entes autárquicos. Esas son personas jurídicas públicas estatal. Y puede haber personas jurídicas públicas no estatal. Y ese es un ejemplo en la Iglesia Católica. ¿Sí? Es una persona jurídica pública no estatal. Eso lo dice el Código Civil, el artículo 146. ¿Sí? Entonces, siempre tienen que saber que de una persona jurídica puede ser pública o privada. La pública, a su vez, puede ser estatal o no estatal. La estatal es la que nosotros vamos a desarrollar y la que nos interesa. Esa, ¿por qué es una persona jurídica pública estatal? ¿Y cómo la diferencio? Y por su creación. La creación es del Estado y se crea por ley, generalmente. O por un reglamento, pero no por un acto administrativo simple, no, porque, bueno, después vamos a ver, ustedes no lo vieron, acto administrativo que produce efectos individuales. Esto generalmente es una ley, la creación de la persona jurídica pública estatal, más allá de las que diga el Código Civil. Las que se crean nuevas, las creaciones por ley, ¿sí? Y pertenecen íntegramente al Estado. Y de las personas jurídicas privadas, ¿sí? Para no confundirse, ustedes van a encontrar personas jurídicas privadas con participación estatal y sin participación estatal. Entonces usted dice, ¿cómo otra vez no era la pública? No, ojo, la privada también. Una sociedad de economía mixta, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es una persona jurídica privada con participación estatal. ¿Sí? Entonces, las privadas también puede haber con participación estatal o sin participación estatal. Entonces, retomando, las con participación estatal, ya dimos un ejemplo. Sociedad anónima, sociedad de economía mixta, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Después, de las sociedades, de las personas jurídicas privadas, sin participación estatal, a su vez puede haber de interés público o de interés privado.
Las personas jurídicas privadas sin participación estatal de interés privado, puede ser cualquier sociedad anónima, SRL, cualquier tipo societario que se dedique a la explotación, al comercio de la industria, es una persona jurídica privada sin participación estatal de interés privado. Pero las de interés público, y no confundir con persona jurídica pública, ¿sí? Las de interés público, a su vez, puede ser sin fines de lucro, como una sociedad civil, los clubes de fútbol, Newell's, Central, o con fines de lucro, pero de interés público. ¿Y qué puede ser? Una compañía de seguros, que es una sociedad anónima, pero tiene un interés público, pero con fines de lucro, ¿sí? En toda esta maraña de personas jurídicas, esto no se va a preguntar en el examen, pero yo se las explico para que sepan dónde estamos ubicados cada vez que hablamos de una persona jurídica, de un nuevo ente. ¿Y esto qué es? Entonces usted tiene que pensar, ¿esto es una persona jurídica pública? La primera diferenciación, ¿pública o privada? ¿Es pública o es privada? Y si es privada, ojo, que es privada, pero puede ser con participación estatal, con un interés público, sin fines de lucro, pero sigue siendo privada. Ahora, ¿cuándo es la persona jurídica pública estatal? Cuando la crea el Estado, cuando es íntegramente estatal, ¿sí? Se crea por ley generalmente. Bueno, hecha esta primera diferenciación, vamos a entrar ahora a los denominados entes autárquicos. El ente autárquico es una persona jurídica pública estatal, ¿sí? 100% del Estado, ¿sí? Y tiene 3 elementos constitutivos que son fundamentales. 3 elementos constitutivos del ente autárquico. Es la personalidad jurídica propia, el subtractum económico-financiero que le permite realizar sus fines, y el cumplimiento de una finalidad estatal, un fin público. El ente autárquico tiene un fin público, ¿sí? Entonces, personalidad jurídica propia, patrimonio propio, que es el subtractum económico-financiero, y la finalidad. Esos 3 caracteres definen al ente autárquico, que es 100% estatal, ¿sí? En cuanto al régimen jurídico de los entes autárquicos, no hay ninguna normativa. Se van a guiar por su ley o decreto de creación, ¿sí? Va a imponer sus facultades, sus obligaciones, sus derechos, la norma que los crea. Puede ser creado por ley, que es lo normal, o por un decreto del Poder Ejecutivo, cuando el Ejecutivo esté expresamente facultado a crear entes autárquicos. El patrimonio, les decía que no tiene un régimen jurídico propio, no hay una ley nacional, ni provincial, ni municipal que regule a los entes autárquicos. No hay ninguna norma que lo regule, ¿sí? O sea, solo lo va a regular la norma que los crea a los entes autárquicos. El patrimonio de ese ente autárquico es 100% estatal, es del Estado, el patrimonio. Los actos que celebre y los contratos van a ser íntegramente administrativos. Es decir, sus actos son actos administrativos y sus contratos son contratos administrativos. La responsabilidad del ente autárquico es directa para con los terceros, pero indirectamente responde el Estado que lo creó. Si es municipal, municipal, nacional, nacional, provincial, provincial. En cuanto al personal que trabaja en el ente autárquico, todo el personal es empleado público, al igual que el personal que trabaja en el Estado directamente. O sea, es estatal y se va a regir por normas especiales que regulan el empleo público, que lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. No se van a regir por la ley de contrato de trabajo, que es el derecho privado.
todo el personal superior y el personal subalterno. Todo el personal se rige por el empleo público, por las normas de derecho administrativo de empleo público. En cuanto al control de estos entes, va a tener un control interno por parte de los mismos órganos del Estado, la Auditoría General de la Nación, la Auditoría de la Provincia, en la provincia, y un control externo por la Auditoría General de la Nación o los tribunales de cuentas de la Nación, de las provincias o de los municipios. Es decir, va a ser un control íntegramente estatal. Les pregunto, ¿alguno de ustedes escuchó o conoce algún ente autárquico nacional, provincial o municipal que haya escuchado? Yo escuché este. El de la movilidad urbana. ¿Cuál? El ente de la movilidad urbana, la MOVI sería. Son dos distintos. La MOVI se llama MOVI SAU, Sociedad Anónima Unipersonal. Es una sociedad anónima, ¿sí? O sea, en este caso, la sociedad anónima se rige por las normas. La SAU se rige por las normas de la ley de sociedades. Alguno de ustedes a lo mejor ya vio sociedades, se rige por el derecho privado. Totalmente por el derecho privado. Lo que no quita... Puede ser la UNR. Claro, bueno, sí, pero es más complejo la UNR, por eso no se los quiero citar. Pero puede ser, Leonardo, pero es más complejo. Porque tiene esta autarquía, pero no termina de ser plenamente un ente autárquico, por su autonomía académica. Pero es más complejo. Lo que le decía la compañera, le estaba diciendo que la MOVI es una sociedad anónima, y el ente de la movilidad, el EMR, ente de la movilidad Rosario, ente de la movilidad, es un ente autárquico, correctamente. Estuvo bien, pero son dos cosas diferentes, son dos personas jurídicas diferentes. Una es una persona jurídica privada y la otra una persona jurídica pública. Mire la diferencia. Uno es el ente de la movilidad, que funciona ahí en calle Ovidios Lago y Pellegrini, el ente de la movilidad, y la SAU, la MOVI, funciona en Presidente Roca al 1600. Son dos personas jurídicas diferentes, pero sí el ente de la movilidad es un ente autárquico. ¿El Banco Central? El Banco Central es un ente autárquico. ¿Sí? Del Estado Nacional. ¿Enargás, profe? El Enargás es un ente autárquico del Estado Nacional. Sí. Bueno, les decía, hay un montón de entes autárquicos nacionales, provinciales y municipales. Recuerden que es íntegramente estatal, que el personal es estatal, que tiene esos tres caracteres fundamentales para definirlo, que tiene personalidad jurídica propia, es decir, si un empleado que no lo pueden despedir como en el derecho privado, porque se guía por el derecho público, le hacen un sumario y lo despiden, tiene que recurrir la resolución, como vamos a ver la segunda parte, después, cómo es el empleo público y cómo es el trámite administrativo procedimental. Bueno, acá tiene que hacer lo mismo el empleado del ente autárquico, agotar la vía administrativa, va a ir a un proceso que se llama contencioso administrativo a litigar. El ente autárquico es íntegramente estatal, ténganlo eso en la cabeza, íntegramente estatal. El ente autárquico es una de las formas de descentralizar. Si el Estado quiere descentralizar, una de esas formas es crear un ente autárquico.
Entonces, si lo voy a crear, el Estado crea un ente autárquico para descentralizar, es decir, porque la administración central dice, yo no puedo estar haciendo estas tareas, vamos, ¿qué formas de descentralizar tengo? Bueno, una es el ente autárquico. Ojo, ese ente autárquico se rige por las normas del derecho público, del control del que se le ejerce al mismo Estado. Sus empleados van a ser íntegramente estatal, van a gozar de los mismos privilegios. Ese ente va a cumplir un fin público, no un fin privado, un fin público, ¿sí? Hay que darle un patrimonio propio y va a tener personalidad jurídica propia, es decir, puede ser actor o demandado en un juicio. Bueno, esa es una de las formas de descentralizar. El segundo son las denominadas empresas del Estado, ¿sí? Las empresas del Estado son entidades estatales descentralizadas que realizan actividades de índole comercial o industrial. Ojo que acá ya es diferente. Realizan actividades de índole comercial o industrial, organizadas bajo un régimen jurídico mixto, semi-administrativo, y que se rigen alternativamente por el derecho público o por el derecho privado, según la naturaleza de sus actos. Es decir, acá estamos en algo intermedio entre el ente autárquico y lo que vamos a ver después, la sociedad del Estado. Las empresas del Estado tienen un régimen jurídico propio, que es la Ley Nacional 13.653. Tiene poquitos artículos. Denle una lectura, muy poquitos artículos. Ley, repito, 13.653. ¿Y qué es lo que es? Este régimen jurídico propio va a someter, lo que veníamos diciendo, al derecho público, las relaciones de la empresa con el Estado, y las relaciones de la empresa con los particulares las somete al derecho privado. El patrimonio de la empresa del Estado es estatal y pertenece al dominio privado del Estado, pero sigue siendo estatal, salvo que el bien esté afectado a la prestación de un servicio público, entonces va a ser un bien de dominio público, ¿sí? Bueno, la creación de estas empresas también es, en principio es por ley, pero la propia ley, en el artículo 7 u 8, no recuerdo bien, permitía al Poder Ejecutivo, esta es una ley del año 49, permitía al Poder Ejecutivo la creación de empresas del Estado. La ley, que les decía del año 49, es de esa época porque recién en esa época el Estado empezó a tener más injerencia en la economía, en la industria y en el comercio, entonces empezó a realizar más actividades. Esas actividades ya no la podía hacer como Estado porque si bien el derecho administrativo es práctico, es permanente, es concreto, es actual, en la actividad comercial o industrial, la prestación de un servicio público, a veces se necesita una dinámica diferente y las normas que regulan el funcionamiento del Estado no tienen esa dinámica a veces. Entonces, se vio la forma de cómo hacemos para descentralizar, prestar mayores servicios al ciudadano sin tener que ceder la prestación de ese servicio a un privado directamente, que es concesionar eso, concesionar un servicio público. Sin hacer eso, ¿cómo lo puede hacer el Estado? Bueno, se crearon esta figura de empresas del Estado. Una empresa que sigue siendo del Estado, pero en la relación con los particulares se va a regir por el derecho privado, ya no por el derecho público. ¿Y esto por qué? Y porque se critica mucho al Estado, que en la prestación de algunos servicios no tiene dinámica, no es efectivo. Entonces,
esto es real. Las normas que regulan el Estado, en pos del principio de transparencia, de seguridad, a veces hacen que todo sea más lento. Después vamos a ver, cuando veamos contrato administrativo, vamos a ver cómo hace el Estado para cumplir sus fines, que tiene que contratar permanentemente. ¿Y cómo hace para contratar? ¿Contrata a quien quiera? No, es una actividad reglada en todos lados, en todos los municipios, provincias, comunas, y esa actividad reglada es muy compleja y hay que respetar la ley, el principio de legalidad es fundamental. Y hay que respetar estas normas y a veces se hace muy complicado contratar, muy complicado porque las normas, por una cuestión de transparencia, ¿no? Porque acuérdense que el que administra el dinero de todos nosotros, entonces no puede comprar a quien quiera. Obviamente que si compraría a quien quiera esa persona y se quedaría con un porcentaje robándonos el dinero, saldría más barato. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo va a decir eso? No, tiene una razón de ser. Ustedes imagínense las grandes empresas multinacionales, a los jefes de compra, General Motors, empresas grandes, IBM, a los jefes de compra, gerentes de compra, lo rotan por el mundo porque no quiere que se quede esa persona y tenga contacto con los proveedores por mucho tiempo, porque después sigue comprando barato, pero se queda con una comisión, se puede corromper muy fácilmente. Entonces, bueno, el Estado tiene normas para impedir todo eso, se llaman procedimientos de selección del cocontratante de la administración, que lo vamos a ver cuando veamos los contratos en la segunda materia, que hacen que sea un procedimiento complejo, y ese procedimiento complejo hace que sea largo para poder comprar algo, y a lo mejor, ustedes imagínense, llueve mucho, por 20 días consecutivos, todas las calles de la ciudad están inundadas y hay que hacer una repavimentación. Bueno, no es que hay que hacer una repavimentación, hay que contratar una empresa que haga la repavimentación. Para hacer eso, el Estado a lo mejor está 6 meses. Pero porque no lo puede hacer antes, porque demanda de mucho tiempo, de muchas cuestiones legales que hay que cumplir, porque se está administrando el dinero de todos. Entonces hay que cumplir con muchas normas. Esto llevó históricamente a que se diga, ¿y si lo hacemos nosotros? ¿Y si lo hacemos el Estado? El Estado brinda esos servicios. Bueno, pero ¿cómo lo hace? El Estado es muy complejo, hasta que lo haga el personal del Estado. Bueno, se empezaron a crear empresas del Estado para que hagan algunas actividades. Generalmente prestación de servicios públicos, como empresas de transporte, de telecomunicaciones, empresas hay de todo tipo en el país. Así empezaron las empresas del Estado. En cuanto al personal de las empresas del Estado, el personal jerárquico va a ser personal del Estado, que va a designar, generalmente lo designa el órgano creador de esta empresa, pero el personal subalterno, es decir, todo el personal, el resto del personal que trabaja en la empresa del Estado, se rige por el derecho privado, por la ley de contrato de trabajo. Entonces no van a tener ese privilegio que algunos dicen que tiene el personal del Estado y que hace que sea más lento todo. Bueno, acá en la empresa del Estado, el personal se va a regir por la ley de contrato de trabajo. En cuanto a la responsabilidad de la empresa del Estado, responde directamente porque va a tener personalidad jurídica propia. Subsidiariamente responderá el Estado que la creó. En cuanto al control de esas empresas del Estado, en cualquier momento se corta. Ahí dice 2 minutos. Bueno, nos volvemos a conectar. Les decía, en cuanto al control de las empresas del Estado, generalmente tienen un control interno propio, ahí ya a diferencia del control de la sindicatura. A veces tienen algún control interno propio o por sindicatura, que es del Estado. Y el control externo sí lo van a tener los órganos del Estado. Es decir, Auditoría General de la Nación o Tribunales de Cuentas de la provincia.
Después, en cuanto a sus actos y contratos, dijimos, va a emitir acto administrativo en su relación con el Estado, pero en su relación con los particulares se va a regir todo por el derecho privado y van a ser contratos de derecho privado. Si esa empresa celebra un contrato con una empresa de servicio de limpieza para que le limpie, va a ser un contrato de derecho privado y se regirá por el derecho privado. No tiene nada que ver con el derecho administrativo, pese a que sea una empresa del Estado. Bueno, ¿alguno escuchó alguna empresa del Estado? Que lo haya escuchado por televisión, por radio, por experiencia. La EPE, Empresa Provincial de la Energía. La EPE está creada por ley provincial. YPF. YPF era una empresa del Estado. Después pasó a ser sociedad anónima y ahora es una sociedad anónima, pero no sé de qué tipo. Era empresa del Estado. Ahora no sé qué tipo de sociedad anónima es. Bueno, ahí estamos. Hablábamos de las empresas del Estado. A veces, bueno, hubo un caso en Rosario, el doctor Cardona, que era el titular anterior de la cátedra, lo da en el posgrado de Derecho Administrativo, porque hubo una discusión sobre quién estaba facultado para crear una empresa del Estado. ¿Por qué? Porque un intendente de la ciudad, creó una empresa del Estado. Y usted dirá, ¿y tenía facultades? ¿Se acuerda que dijimos de la competencia? La competencia, ¿cómo tiene que ser en el derecho administrativo? ¿Se acuerdan que dijimos de la competencia? ¿Cómo tiene que ser la competencia? ¿El funcionario puede hacer lo que quiera? En principio al revés del derecho civil, como que la competencia es la regla, la capacidad acá es al revés, tiene que estar expresamente determinado. Perfecto. Bueno, en la Ley Orgánica de Municipalidades de la provincia de Santa Fe, que es la norma que regula los municipios y dice qué facultades tiene el Ejecutivo y qué facultades tiene el Consejo Municipal, no menciona dentro de las facultades del Ejecutivo crear ni entes autárquicos ni crear empresa del Estado. Entonces, el intendente creó una empresa del Estado, que en ese momento era la terminal de ómnibus. Se crea una empresa del Estado y la terminal de ómnibus de Rosario era antiguamente era una dirección dependiente de una secretaría, creo que de la Secretaría de Gobierno, y una dirección que se llama Dirección General de Terminal de Ómnibus. Después se concesionó todo, no era eficiente la prestación a través de esa dirección general, se concesionó a un privado que iba a hacer infinidad de obras y iba a mejorar sustancialmente la terminal a través de un contrato de concesión, de obra pública, porque se iba a hacer obras que quedaban para el Estado. Se le hizo una auditoría a la empresa esa que se llamaba CETOM y se verificó que no cumplió con nada casi, ninguna obra de la que tenía que hacer, no había hecho nada. Entonces, a raíz de esa auditoría se le rescinde por culpa del concesionario el contrato de concesión.
se le rescinde el contrato y ahí se crea una empresa del Estado para que administre la terminal de ómnibus. En esa creación lo hizo el intendente por decreto. Y hubo una discusión de si estaba autorizada, o sea, tenía facultades para poder crear una empresa de esa característica o lo tenía que hacer el órgano legislativo. Bueno, el doctor Cardona da ese tema porque hubo un montón de cuestionamientos y de debate en torno a eso y opinaron distintos juristas. Y al final terminó con la disolución de esa empresa. El Consejo se la hizo disolver y se creó una sociedad del Estado, pero ya por el Consejo. Y se debatía si se podía o no crear. ¿Pero por qué? ¿Por qué el debate? ¿Por qué era tan importante de si podía o no crear una sociedad o una empresa? ¿Saben dónde radica el quid de la cuestión? En que el intendente, que si quería comprar algo tiene que hacer un procedimiento reglado de licitación y es re complejo y es re transparente, si quiere comprar algo tiene que someterse a todo eso porque la ley lo dice, le estaba creando un órgano que se sometía al derecho privado y compraba a quien quería. ¿Me entiende? Le está delegando facultades que él no puede tener para hacerlo él. Entonces descentraliza para que ese tercero haga cosas que él no podía hacer. Por eso ustedes tienen que mirar siempre, cuando se crea una empresa del Estado, una sociedad del Estado, espere. ¿Por qué están creando esto? Ahora, si lo crea el Congreso por ley, y bueno, son los representantes del pueblo que creen que es conveniente. Pero hay que tener reparo cuando lo crea el órgano ejecutivo directamente, porque voy a decir, ¿por qué está creando esto? Que ahora sí, esto contrata directamente, no tiene que sujetarse a normas de contratación. Bueno, a ver, ¿por qué lo crea? Ahí hay que reparar y mirar atentamente. ¿Puede crear un órgano que tenga más facultades de la que tiene el creador? No. A simple vista parece que no. Después, este caso es raro porque trajo un montón de consecuencias en el medio, por eso se da en el posgrado, pero son ya del caso en sí. Lo importante en cuanto es a la creación, en definitiva se terminó diciendo que no, y que si el Ejecutivo crea un órgano, no puede crear un órgano con mayores facultades que la que tiene. Bueno, la otra forma de descentralizar, que una puede ser ente autárquico, empresa del Estado, es la creación de una sociedad del Estado. La sociedad del Estado son entes estatales descentralizados que realizan actividades de tipo comercial o industrial, organizado bajo un régimen jurídico predominantemente privado. Predominantemente privado. Es decir, desde el ente autárquico, que es 100% estatal, los empleados son estatales, pasamos a la empresa del Estado y ahora a la sociedad del Estado, que tiene más finalidad comercial todavía que la empresa del Estado, y que casi todos sus actos se van a regir por el derecho privado. Ahora, hay un régimen jurídico propio para todas las sociedades del Estado, nacional, provincial y municipal, que es la Ley Nacional 20705. 20705, una ley nacional de sociedades del Estado. Esa ley remite en algunos puntos a la ley de sociedades de 19550. Y solo pueden ser socios de una sociedad del Estado, solo pueden ser socios
el Estado Nacional, las provincias, los municipios, los órganos estatales legalmente autorizados. Solo ellos pueden ser socios de una sociedad del Estado. Eso lo dice la ley, no me acuerdo el artículo 4 o 5, de quiénes pueden ser socios. Y el artículo 4 habla del capital que se representa por certificados negociables, nominativos, solo entre los que pueden ser parte de una sociedad del Estado. Es decir, todos los socios de la sociedad del Estado van a ser personas jurídicas públicas estatales, ¿sí? Y entre ellos se pueden negociar los certificados del patrimonio. En cuanto al personal, el personal de la sociedad del Estado, el personal directivo pertenece al Estado, es funcionarios públicos, y el personal subalterno son todos regidos por el derecho privado. Lo mismo que en cuanto a la responsabilidad, es directa de la sociedad, puede indirectamente responder el Estado que la creó. Hubo una discusión muy grande si las empresas del Estado y la sociedad del Estado podían presentarse en quiebra. Si bien la ley de quiebra, cuando se modificó, le permite, la doctrina considera que no, que es inadmisible, porque el Estado es el que va a responder. En una discusión, los administrativistas decimos que no se puede presentar en quiebra, los comercialistas dicen que sí, que se podría presentar en quiebra. De todo modo, el Estado siempre responde, porque la sociedad del Estado tiene un fin comercial, debería dar siempre ganancia, como cualquier sociedad, pero como ustedes sabrán, algunas sociedades no dan superávit. Entonces, en este caso, cuando la sociedad del Estado no tiene superávit, el Estado que la creó hace aportes de capital para poder solventar el gasto. O sea que siempre, obviamente que en algún momento se puede disolver por el mismo Estado que la creó. Eso siempre. Tanto los entes autárquicos como la empresa del Estado, como la sociedad del Estado, pueden disolverse por el mismo que la creó. Al igual, acá también se crean por ley y se podría crear por decreto si el Poder Ejecutivo estaría facultado para crearlo. Después de en la sociedad del Estado, es un régimen más predominantemente privado, como dijimos. Eso hace que esa sociedad pueda desarrollarse comercialmente de una manera más ágil. ¿Alguno conoce alguna sociedad del Estado? ¿Provincial, nacional, municipal? El Laboratorio de Especialidades Medicinales, el LEM, es una sociedad del Estado que fabrica medicamentos, el Estado municipal. Miren, el Estado municipal tiene 13 entes descentralizados entre ente autárquico, sociedad del Estado y empresa del Estado. Y una sociedad anónima unipersonal. Yo no quiero decir un número porque no recuerdo de la provincia. En la provincia de Buenos Aires tenía alrededor de 29 o 30 entes en total descentralizados. Para que se den una idea de la magnitud de entes y entes descentralizados, ya sea ente autárquico, sociedad del Estado, sociedad anónima con participación estatal mayoritaria también, donde participa el Estado. Y es importante que lo sepan porque pueden terminar trabajando en alguno de estos lugares tranquilamente, porque requieren de infinidad de abogados. Ayer o antes de ayer, una exalumna me mandó un mail preguntándome, a ver, ya le respondí, pero ¿qué le responderían ustedes? Tiene un caso de una persona que trabajaba en una sociedad del Estado municipal, no de Rosario, no me acuerdo de un municipio acá cercano, que lo despidieron. Entonces me pregunta, ¿esto va
a la Cámara Contenciosa y tengo que hacer un procedimiento administrativo de reclamación, que eso lo vamos a ver en la segunda parte, o tengo que ir al juez laboral directamente y se rige por el derecho privado. ¿Qué contestarían ustedes? De una sociedad del Estado, un empleado. Derecho privado. Derecho privado, totalmente, derecho privado. Totalmente. Por eso les digo, hay infinidad de personas jurídicas públicas y a veces no sabemos cómo ubicarlas. Por eso hicimos la entrada de cómo ubicar las personas jurídicas públicas y privadas. Después, en el programa también se hace mención a las sociedades mixtas. Dentro de ese término de sociedades mixtas están la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, que está en la ley 19.550, la sociedad de economía mixta, que hay una ley, un decreto ley del año 46, me parece que era, pero que tiene su régimen propio, la sociedad anónima mixta con participación estatal mayoritaria, que también está en la ley 19.550, las uniones transitorias, donde el Estado puede formar parte también, que en definitiva no es que la vamos a tomar una por una, pero yo se las digo para que sepan que existen otras formas de participación. Vamos a ver después, cuando veamos contratos, que también están los consorcios, la participación pública-privada, que después lo vamos a ver en el... que son cosas diferentes, pero que lo vamos a ver cuando veamos contrato administrativo. Bueno. ¿Podrías sí. repetir las sociedades mixtas, los tipos? Sí, tenemos la sociedad mixta. Parate que te lo dije con número y ahora no me acuerdo el número del artículo. Acá lo tengo, parate. Parate que me pongo los lentes. La primera que dije es sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esa está en la ley de sociedades. ¿Sí? Después la sociedad de economía mixta, que ese es un decreto ley del año 46. Después tenés la sociedad anónima mixta con participación estatal mayoritaria, esa también está en la ley 19.550, la ley de sociedades. Y después lo que era antes Unión Transitoria de Empresas, que ahora se llama Unión Transitoria. UT, U y T, y antes era UTE, UT. Parece un trabalengua, pero no. Es la U y la T solo, y antes era la U, la T y la E. Bueno, gracias. Repito, y con esto tomamos asistencia y nos vamos. El martes que viene, que vamos a dar la unidad 6, organización administrativa en particular, la tarea es que vean en las páginas del Estado Nacional, Provincial y Municipal si pueden encontrar cómo se organiza el Estado. Provincial, nacional, si están los datos, el organigrama, dónde funciona, cuáles son las secretarías, cuáles no, los ministerios, si hay organigrama, si no hay. Busquen el que es de algún municipio, de alguna comuna, porque esto forma parte de la transparencia de los actos de gobierno, de la información pública, del acceso a la información. Si ustedes logran, entrando hoy, que ya todos los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe mínimamente deberían, y creo que había algún alumno de Entre Ríos, y de la provincia de Entre Ríos mínimamente tienen que tener una página web. Hoy todos lo deberían tener. Digo esto, pero a lo mejor el martes que viene me levanta la mano uno y me dice, yo soy de tal comuna, no tiene página web. Bueno, puede pasar, pero deberían todos tener una página web y deberían publicar sus actos, publicar su normativa, publicar sus actos administrativos, publicar su organigrama para saber cómo está constituido el Estado. Bueno, publicar el presupuesto, publicar quiénes son sus empleados. Algunos sostienen, yo hasta por ahí nomás, cuánto gana cada uno de sus empleados.
yo creo que, yo particularmente, creo que se debe publicar cuántos ganan los funcionarios jerárquicos, estamos de acuerdo. Ahora el resto, con publicar quiénes son y el DNI para saber quiénes trabajan para el Estado, eso me parece fantástico. De todos modos, la doctrina mayoritaria, claro, dice que se tiene que publicar todo, ¿sí? El Estado Municipal de Rosario publica el sueldo de todos sus empleados. La provincia de Santa Fe no lo publicó nunca, el sindicato se lo prohibió, UPCN y de todos modos hay normas que dicen que hay que publicarlo, está claro, ¿eh? Yo digo que no comparto lo que dice la norma, pero hay que hacerlo. Bueno, les decía, quiero que miren, que presten atención y busquen a ver. Ustedes digan, yo soy de qué sé yo, de Villa Constitución. A ver, Villa Constitución, www.villaconstitucion.gov.ar. A ver, ¿quién es el intendente? ¿Y dónde está el teléfono? ¿Dónde está la dirección? ¿Dónde lo ubico? ¿Y quién le sigue al intendente? ¿Quién es el que le sigue? ¿El empleado que barre? ¿Cómo es la mano? A ver, ¿quién toma la decisión? ¿Hay abogados? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde funciona? ¿Cuándo está el cuerpo de abogados? ¿Dónde funciona? ¿Cómo se llama? ¿Dirección de limpieza? ¿Cómo se llama dónde están los abogados? ¿Dirección de alumbrado? A ver, quiero ver en la página que me digan el organigrama, cómo funciona, dónde está ubicado, está la dirección, está el teléfono si quiero llamar. Quiero que revisen eso y después todos comentamos qué vieron. ¿Estamos? ¿Lo entendieron, no? Sí. Perfecto. Esperen que me di cuenta que no tengo virome. Qué problema. Y me dejaron sin virome. No, me dejaron sin virome en absoluto. La semana que viene les tomo asistencia y les pongo, me dicen quién estuvo y les pongo las 2 asistencias. Bueno, nos estamos viendo este jueves. Acuérdense, la doctora, la semana que viene damos las 6 y terminamos toda la materia. ¿Estamos? Recuerden, bueno, la semana que viene nos vemos porque vamos a ver el martes y el jueves. ¿Sí? Listo entonces. Nos vemos.